Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Página 204 de 297. Protocolo del capítulo de monitoreo y verificación, coordinación del MMIV del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFHBD, y dejación de las armas, DA. Coordinación del mecanismo de monitoreo y verificación, MMIV, por parte del componente internacional. El comunicado conjunto No. 65 del 19 de enero de 2016 establece que el componente internacional del MMIV será quien presida y coordine el mecanismo a todos los niveles, solucione controversias, haga recomendaciones y presente reportes. A su vez, la resolución del Consejo de Seguridad 2261-2016, del 25 de enero de 2016 crea la misión de Naciones Unidas como componente internacional y coordinadora del mecanismo tripartita. Esta coordinación del componente internacional se lleva a cabo en un marco donde los tres componentes del MMIV tienen su cadena de mando independiente. El componente gubernamental reporta al gobierno nacional, el componente de las FARC-EP, a su secretariado, y el componente internacional, al secretario general de la ONU por intermedio del jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, y por último al Consejo de Seguridad de la ONU. El Grupo de Conducción Nacional del MMIV está compuesto por un jefe y un adjunto de cada uno de los componentes. Este grupo de conducción es responsable de la gestión colectiva del mecanismo, bajo la coordinación del componente internacional. Las funciones de solución de controversias, de formulación de recomendaciones y de verificación internacional del cumplimiento de los compromisos en el acuerdo de CFHBD y DA, quedan a cargo del componente internacional. En ese marco, la autoridad y las obligaciones de la coordinación del componente internacional a nivel local, regional y nacional incluyen lo siguiente: reuniones y toma de decisiones. A solicitud de los componentes nacionales, Gobierno Nacional y FARC-EP, o por iniciativa propia, el componente internacional realiza la convocatoria de las reuniones tripartitas. Para el buen desarrollo de las reuniones, la coordinación prepara la agenda en consulta con los demás componentes y la somete a su aprobación. La coordinación modera las discusiones. La coordinación del componente internacional redacta los borradores de conclusiones y decisiones de la reunión, los somete a la aprobación formal del grupo de conducción, tripartita, y posteriormente transmite las conclusiones aprobadas a los interesados. La coordinación del componente internacional tiene la responsabilidad de redactar las minutas de las reuniones y las somete a aprobación del grupo de conducción. Copias de las minutas se distribuyen a cada componente. Preparación de informes y reportes. La coordinación del componente internacional prepara los borradores de reportes sobre las actividades del MMIV a nivel local, regional y nacional. Integra los comentarios y observaciones de los miembros de los equipos locales, regionales y nacional, respectivamente. Somete los informes a la aprobación de los componentes en los grupos de conducción de la instancia respectiva, y los transmite a sus destinatarios. Las discrepancias entre los componentes que no se resuelven se someten al nivel superior para su solución. Planeamiento operacional. La coordinación del componente internacional formula propuestas para el planeamiento operacional del despliegue de los equipos MMIV y las somete a consideración de los demás componentes del mecanismo en el grupo de conducción. Seguidamente, lleva a cabo las consultas del caso para hacer los ajustes necesarios. Somete la propuesta del plan de actividades a la aprobación de los demás componentes del grupo de conducción y después de aprobada comunica el plan a los interesados para su ejecución.
El componente internacional en cada instancia coordina y verifica el cumplimiento del procedimiento de seguridad establecidos para la salida de las y los integrantes de las FARC-EP relacionadas con el proceso de paz, a nivel nacional y regional, que hace referencia al acuerdo de CFHBD-IDA. El componente internacional cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo de manera eficiente su función de coordinación del MMIV. Código de conducta para las y los integrantes del MMIV durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, CFHBD-IDA. El mecanismo de monitoreo y verificación, MMIV, está integrado por representantes del Gobierno Nacional, de las FARC-EP y de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, incluyendo observadores internacionales, en particular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. CELAC. Para el Gobierno Nacional, para las FARC-EP, y para la población colombiana, el MMIV es una garantía de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de CFHBD-IDA. La composición tripartita del MMIV facilita la solución de controversias e incidentes que puedan surgir en la implementación del acuerdo de CFHBD-IDA, y mediante la cooperación y buena comunicación entre las y los integrantes del mecanismo se fortalece la confianza entre la ONU, Gobierno Nacional y las FARC-EP para la consolidación del proceso de paz. Teniendo en cuenta estas responsabilidades, los códigos de conducta que cada parte del componente del MMIV aplica a sus integrantes, deben llenar las expectativas que la población colombiana y la comunidad internacional albergan acerca de nuestras acciones y nuestro comportamiento. De común acuerdo se establece el siguiente código de conducta para las y los integrantes de los tres componentes del MMIV. Así, en todo momento, nuestro comportamiento será profesional y disciplinado. Nos empeñaremos por comprender y cumplir el mandato del MMIV y sus protocolos. Actuaremos con objetividad, integridad y tacto. Respetaremos a los y las demás integrantes del MMIV, sea cual fuere su categoría, rango, origen étnico o nacional, género o credo. Apoyaremos y fomentaremos relaciones de confianza entre nuestros compañeros y compañeras. Cuidaremos de nuestra apariencia personal y buena presentación. Administraremos debidamente los bienes y presupuesto que se nos asigne como miembros del MMIV. Respetaremos las leyes, costumbres y usanzas, la cultura y la religión de la población de las áreas donde trabajamos. Nos relacionaremos con la población, y en particular con víctimas y población afectada por el conflicto, con el máximo respeto, cortesía y consideración. Respetaremos la igualdad de género, dentro y fuera del MMIV. Denunciaremos cualquier acto o amenaza de explotación, violencia y abuso sexual. En el cumplimiento de nuestras funciones, cuidaremos de no dañar al medio ambiente. Seremos solidarios con los demás miembros del equipo de trabajo y con la población civil. En ningún caso, desprestigiaremos el MMIV por actos personales reprochables, el incumplimiento de nuestros deberes o el abuso de nuestra condición de integrantes del mecanismo tripartito. Consumiremos bebidas alcohólicas en exceso, ni consumiremos drogas. Dañaremos intencionalmente los bienes ni equipos recibidos para el desempeño de nuestras labores ni los usaremos de manera indebida. Efectuaremos comunicaciones a organismos externos, incluidas declaraciones de prensa, sin autorización previa. Difundiremos ni utilizaremos indebidamente la información obtenida en el cumplimiento de nuestras funciones. Actuaremos de manera prepotente o descortés. Participaremos en actividades ilegales, corruptas o impropias. Utilizaremos nuestro cargo para obtener ventajas personales. Cometeremos actos de violencia de género, incluida la explotación o abusos sexuales, ni mantendremos relaciones sexuales con menores de 18 años, ni ofreceremos dinero, empleo, bienes o servicios a cambio de relaciones sexuales.
dañaremos ni tomaremos intencionalmente bienes de la población civil. Somos conscientes de que la inobservancia de estas directrices podrá significar que se ponga en peligro el cumplimiento de nuestra misión, se pierda la condición de integrante del MMIV, y se apliquen medidas administrativas, disciplinarias o penales. Directrices para solución de controversias en el marco del acuerdo CFHB-DEIDA entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. A. Gestión del cese al fuego y dejación de las armas. El objetivo principal del mecanismo de monitoreo y verificación, MMIV, es ser una garantía de cumplimiento del acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades y dejación de las armas, tanto para el Gobierno Nacional y las FARC-EP, como para la población colombiana. En su labor de monitoreo y verificación, los equipos del MMIV se encuentran con incidentes de todo tipo, que pueden ser relevantes o irrelevantes desde el punto de vista de la verificación de los compromisos adquiridos. Con relación a esos incidentes y a la respuesta de los equipos del MMIV, es importante que los tres componentes tengan criterios comunes. A continuación, se presenta una clasificación de los posibles incidentes que ayuda a los miembros del MMIV a cumplir con sus funciones de monitoreo y verificación. Incidentes irrelevantes en las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, y puntos transitorios de normalización, PTN, donde el MMIV se pueden producir acontecimientos que no tienen relevancia para el cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos, pero que pueden, sin embargo, requerir una respuesta por parte de MMIV. Típicamente, es el caso de accidentes, situaciones de emergencia, de carácter médico u otro, que involucran a pobladores en el área. No están dentro del mandato del MMIV. Sin embargo, las y los integrantes del MMIV tienen una obligación humanitaria de ayudar, dentro de sus capacidades, a resolver esos casos. Incidentes relevantes. Y incumplimientos que no constituyen violaciones. Los incidentes relevantes son aquellos que constituyen un incumplimiento de compromisos adquiridos en el acuerdo. Sin embargo, todos los incumplimientos no representan necesariamente una violación consciente y deliberada del acuerdo. Al respecto, los equipos del MMIV pueden enfrentar tres tipos de situación: a. Incumplimientos como consecuencia de problemas técnicos u otros problemas independientes de la voluntad del Gobierno Nacional y las FARC-EP. Ejemplo, no cumplir en la fecha límite un desplazamiento por problema logístico. Encontrarse en una zona restringida por desorientación, error humano en el registro de armas, etc. B. Incumplimientos como consecuencia de una comunicación inadecuada entre mandos y subordinados. En particular, al principio del proceso de cese al fuego, pueden presentarse situaciones donde, a pesar de los esfuerzos que cada parte debe realizar para la buena comprensión por todas sus fuerzas de sus obligaciones en virtud del acuerdo y de sus protocolos, subordinados incurren en incumplimientos no deliberados del acuerdo. C. También al inicio del proceso se pueden producir incumplimientos debidos a que las partes mantienen interpretaciones distintas de ciertos compromisos, las cuales no fueron percibidas y dirimidas en la mesa de conversaciones pero se manifiestan en la práctica. En esos casos tampoco estamos hablando de violaciones deliberadas de los compromisos. Y incumplimientos que constituyen violaciones son violaciones todos los incumplimientos conscientes y deliberados de parte de quienes las cometen. Se tiene como referencia para determinar cuándo las consecuencias son mayores, la muerte de una o varias personas o el empleo de armas contra una de las partes. A su vez, las violaciones se pueden clasificar en dos categorías. A. Violaciones leves, por ser individuales, cometidas por subordinados por iniciativa propia, excepcionales, con consecuencias menores. B.
Violaciones graves son aquellas que tienen una o varias de las siguientes características, colectivas, cometidas por personas en posición de mando, repetidas o sistemáticas, con consecuencias mayores. Respuestas del MMV. El MMV está obligado a responder sin demora a todos los incumplimientos, involuntarios o deliberados, leves o graves, de acuerdo con su naturaleza. Su respuesta es de dos formas: a. En prioridad, tomar, cada vez que sea posible, las medidas paliativas puntuales necesarias para el cumplimiento del compromiso que resultó incumplido, ya sea por razones técnicas, falta de comunicación, por divergencia de interpretación, por violación leve o por violación grave. B. Tomar o promover medidas correctivas de más largo plazo dirigidas a remediar las causas del incumplimiento. En particular, frente a incumplimientos debidos a problemas técnicos o logísticos, el MMV debe hacer por sí mismo, o recomendar a las partes, los arreglos necesarios para evitar la repetición de estos problemas técnicos. Frente a incumplimientos debidos a falta de comunicación entre mandos y subordinados, el MMV debe sugerirle a los mandos respectivos, o incluso emprender por sí mismo, un esfuerzo de información y comunicación sobre los acuerdos y sus protocolos con las y los integrantes de las fuerzas en las zonas donde está desplegado. Frente a incumplimientos debidos a diferencias de interpretación, el MMV debe, directamente o a través de otras instancias con participación de las partes, dirimir esas diferencias de interpretación, a menudo a través de la promoción del estudio de los acuerdos y de la adopción de nuevos reglamentos. Es particularmente urgente para el MMV a nivel nacional resolver las diferencias que resulten de ambigüedades en el texto de los acuerdos y protocolos o de otras causas que puedan surgir. B. Solución de controversias. De acuerdo con el comunicado conjunto _65 La Habana del 19 de enero de 2016, la resolución de controversias es una de las responsabilidades del componente internacional del MMV. Uno de los principales méritos del carácter tripartito del MMV es la posibilidad que tanto los representantes del gobierno como de las FARC-EP puedan analizar y evaluar los incidentes conjuntamente con el componente internacional, en contacto directo con los hechos y las circunstancias en las cuales se producen. Por otra parte, puede resultar difícil para los miembros del componente internacional del MMV, representando las dos partes, valorar los hechos de la misma manera, independientemente de quienes estén involucrados y a quien estos hechos impactan. Por ello, es importante que, desde la fase de monitoreo en el terreno, y en particular cuando se produzca un desacuerdo entre los observadores de las partes, el observador internacional se enfoque, más allá de la descripción del incidente, sobre una serie de preguntas claves relativas a las circunstancias y alcances del incidente. A. ¿Es el incidente relevante para el cumplimiento del acuerdo y de sus protocolos? Y de ser así, ¿cuáles son los compromisos afectados? B. En caso de que el incidente represente un incumplimiento, las circunstancias indican que fue un incumplimiento deliberado signo de interrogación abierta o involuntario. C. En caso de que el incumplimiento fue involuntario, ¿a qué circunstancias se debe? Y, ¿qué medidas se pueden tomar para que estas circunstancias no se repitan? D. En caso de que el incumplimiento haya sido deliberado, ¿qué carácter tiene esta violación, individual o colectiva, cometido por subordinados sin orden o por mandos, carácter excepcional o sistemático, con alcances mayores o menores para el cumplimiento del acuerdo? A partir de esas aclaraciones, el observador internacional podrá determinar el grado de consenso entre las partes con respecto al incidente. En la mayoría de los casos, habrá consenso en el seno del equipo local del MMV. Cuando subsisten diferencias,
Estas se relacionan sobre todo con la valoración de la gravedad de la violación. Para dirimir estas diferencias de valoración, los equipos locales remiten su informe a la instancia regional. De mantener las diferencias en la instancia regional, esta remite el informe a la instancia nacional, quien resuelve de manera definitiva. Mandato del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMIV. Para el acuerdo de CFHBD y mandato del componente internacional del MMTV, CIMMIV, para la dejación de las armas, entre el gobierno nacional y las FARC-EP. El gobierno colombiano y las FARC-EP acuerdan constituir el mecanismo de monitoreo y verificación, MMIV, para del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, CFHBD, y proponer funciones al componente internacional del MMIV para la verificación de la dejación de las armas, enmarcados en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012 y en función de lo establecido en el Acuerdo del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas. Su instalación se efectúa de acuerdo a las condiciones definidas por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El seguimiento al MMIV es acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Propósito y alcance. Hacer seguimiento al cumplimiento del acuerdo de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas y resolver los distintos factores que puedan poner en riesgo el CFHBD-IDA. Dirigir recomendaciones al Gobierno Nacional y a las FARC-EP ante posibles violaciones o incidentes relacionados con el mencionado acuerdo. Respecto a la dejación de las armas, el componente internacional del MMIV, CIMMIV, la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del acuerdo. El MMIV identifica y analiza de manera imparcial hechos que presuman incumplimiento, amenaza o violación de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional y las FARC-EP sobre las reglas que rigen el CFHBD, los dispositivos en el terreno y las medidas de seguridad, teniendo como base el acuerdo del CFHBD-IDA, sus anexos y protocolos, así como informar al Gobierno Nacional y a las FARC-EP sobre el resultado de sus labores. Las funciones de monitoreo y verificación se realizan en todas las instancias del MMIV. Las instancias regionales y nacional pondrán énfasis en la verificación y la instancia local en el monitoreo. El MMIV inicia sus labores una vez se haya llegado a la firma del acuerdo final y funciona por un período de 12 meses que pueden ser prorrogados a petición del Gobierno Nacional y las FARC-EP. El MMIV no porta armas y goza de plenas garantías de seguridad de acuerdo a los establecido en los respectivos protocolos, principios y pautas generales. El MMIV actúa bajo los principios de respeto, de la imparcialidad en sus procedimientos y recomendaciones, así como bajo el principio de transparencia en el cumplimiento de sus funciones y el de no discriminación por razones de género. El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a cooperar con el MMIV, para asegurar la libertad de movimiento de las y los integrantes del MMIV así como proveer y facilitar el acceso a los lugares según lo pactado en el acuerdo de CFHBD-IDA, para el desarrollo seguro y eficiente de sus responsabilidades. Composición del MMIV. El mecanismo está integrado por hombres y mujeres del Gobierno Nacional, de las FARC-EP y del componente internacional, CIMMIV. El componente internacional, CIMMIV, es una misión política de la ONU, integrada por observadores no armados de países miembros principalmente de la CELAC. Preside en todas las instancias del MMIV y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes, según el presente mandato que le ha sido otorgado con el objetivo de garantizar y brindar imparcialidad y transparencia al acuerdo de CFHBD-IDA. El MMIV consta de una instancia del orden nacional,
8 instancias regionales, y unas instancias locales de monitoreo desplegadas en cada una de las zonas veredales transitoria de normalización, ZVTN, y puntos transitorios de normalización, PTN, acordadas por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La instancia nacional cuenta con un grupo de conducción conformada por 2 delegadas o delegados internacionales, 2 del Gobierno Nacional y 2 de las FARC-EP. Las delegadas o delegados del Gobierno Nacional son un representante civil y un representante de la fuerza pública. Los delegados internacionales serán comunicados a las partes por el representante especial del Secretario General para Colombia. El número de integrantes de la instancia nacional es determinado de acuerdo a las necesidades de tipo administrativo, logístico y operacional. Su sede es la ciudad de Bogotá sin perjuicio de que pueda sesionar en otra ciudad. Las instancias regionales del MMIV cuentan con un grupo de conducción compuesto por 2 delegadas o delegados internacionales, 2 del Gobierno Nacional y 2 de las FARC-EP, cada una. El número de integrantes de la instancia regional es determinado de acuerdo a las necesidades de tipo administrativo, logístico y operacional. Las instancias regionales tienen sede en las siguientes 8 ciudades: Valledupar, Bucaramanga, Medellín, Quibdó, Florencia, Villavicencio, Popayán y San José del Guaviare. Las instancias locales del MMIV cuentan con un grupo de conducción compuesto por 2 delegadas o delegados internacionales, 2 del Gobierno Nacional y 2 de las FARC-EP. El número de integrantes de la instancia local es determinado de acuerdo a las necesidades de tipo administrativo, logístico y operacional, así como de las características del área, número de personas a monitorear, topografía y factores de riesgo en cada una de las ZVTN y los PTN. Las instancias locales tienen sede en cercanía a las zonas veredales transitorias de normalización, ZVTN, y puntos de tránsito de normalización, PTN. La reglamentación interna del MMIV es acordada por su instancia nacional una vez inicie sus funciones. Cada componente del MMIV puede hacer los cambios de personal cuando las circunstancias así lo requieran. El MMIV tiene articulación con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado, en lo local, regional y nacional, las cuales pueden contribuir en su labor aportando información, ayudando en la difusión de sus informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias. Funciones de la instancia nacional. A. Asegurar el despliegue de las y los monitores y verificadores en los tiempos y áreas establecidos en el acuerdo de CFHB-DIDA. B. Coordinar el mecanismo en lo nacional, y supervisar las actividades de las instancias regionales y locales para asegurar el buen funcionamiento interno del MMIV en todas las instancias. C. Analizar y verificar los hechos que presumen el incumplimiento al acuerdo del CFHB-DIDA con sus protocolos y anexos correspondientes. El CIMMIV de la instancia nacional verifica el proceso de dejación de las armas. D. Dirimir los casos en los que existe un desacuerdo entre los componentes del MMIV, para proferir las recomendaciones correspondientes, función que queda en cabeza del componente internacional. E. Verificar la veracidad de los informes recibidos de las instancias regionales, de las comunidades, de las autoridades civiles y de otras fuentes de información a nivel nacional y regional, relacionados con presuntas violaciones o amenazas contra el acuerdo de CFHB-DIDA. F. Orientar a la instancia regional de verificación sobre tareas de verificación de hechos que constituyan presuntas violaciones o amenazas al acuerdo de CFHB-DIDA, así como las recomendaciones acordadas en la instancia nacional. G. Mantener informada al Gobierno Nacional y las FARC-EP y recibir recomendaciones emanadas por este mismo, relacionadas con su misión de monitoreo y verificación. H.
Apoyar las actividades, funciones y diseños de nuevos protocolos y anexos que puedan ser creados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en el marco de sus labores de monitoreo y verificación. Asimismo, genera nuevos protocolos y anexos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Y realizar las tareas de comunicación estratégica hacia la población a nivel nacional y orientar a las instancias regionales y locales en los aspectos que sean necesarios, garantizando el posicionamiento del mecanismo y su transparencia. J. Realizar la recepción de información pertinente al acuerdo de CFHB-DEIDA que le sea suministrada por el Gobierno Nacional, las FARC-EP y otras fuentes, garantizando su adecuada protección y archivo. K. Cumplir cualquier otro deber que le sea asignado en el acuerdo final, por el Gobierno Nacional y las FARC-EP, teniendo en cuenta el mandato del CIMMV. L. La instancia nacional presenta un informe consolidado sobre sus actividades al Gobierno Nacional, a las FARC-EP y a la opinión pública cada 30 días. Funciones de la instancia regional. A. Tiene la función de analizar, evaluar y verificar la veracidad de los hechos consignados en los reportes recibidos de las instancias locales, en los cuales se describen las circunstancias, causas y contexto de los hechos objeto de su examen, dirimir diferencias y emitir las recomendaciones que considere necesarias para ser implementadas por las instancias locales. B. En caso de que el evento supere las competencias de la instancia regional, ésta envía el reporte a la instancia de verificación nacional. C. La instancia de verificación regional realiza reportes internos de acuerdo a solicitud de la instancia nacional. Los reportes incluyen los hechos objeto de análisis que haya recibido, así como los productos y sugerencias que considere. D. La instancia regional puede realizar u orientar el trabajo de campo ocasional cuando, debido a la complejidad del tema, la instancia local requiera el apoyo de los verificadores regionales. E. Realizar las tareas de difusión y comunicación, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Comunicaciones Estratégicas, garantizando el posicionamiento del mecanismo, su legitimidad y su transparencia. F. Orientar a las instancias locales sobre tareas de verificación de hechos que constituyan presuntas violaciones o amenazas al acuerdo de CFHB-DEIDA, así como las recomendaciones acordadas en la instancia nacional. Funciones de la instancia local de monitoreo. A. Observar, recolectar, registrar y analizar la información en terreno sobre el cumplimiento del Gobierno Nacional y las FARC-EP de lo establecido en el acuerdo de CFHB-DEIDA, en concordancia con su competencia. B. Observar y confirmar los movimientos en el terreno de la fuerza pública y de las FARC-EP, en función de la adecuación de los dispositivos en el terreno, así como los desplazamientos a las ZVTN y los PTN de las estructuras de las FARC-EP según lo estipulado en el acuerdo de CFHB-DEIDA. C. Realizar las coordinaciones con las encargadas o encargados del funcionamiento de las ZVTN y los PTN y de su seguridad para el buen desarrollo de las funciones del mecanismo. D. Generar alertas a la instancia regional sobre temas que pueden poner en riesgo el acuerdo del CFHB-DEIDA en las ZVTN y los PTN correspondientes. E. El componente internacional del MMV, CIMMV, realiza el monitoreo y control de la tenencia de las armas de las y los integrantes de las FARC-EP. F. Realizar las tareas de comunicación estratégica hacia la población local en los aspectos que sean necesarios, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Comunicaciones Estratégicas. G. Redireccionar a las personas que presenten quejas que no sean de competencia del MMV a las autoridades correspondientes. H. Acatar las instrucciones y recomendaciones recibidas de las instancias regional y nacional.
Todas las instancias del MMIV tendrán una responsabilidad de coordinación logística con el gobierno nacional para asegurar su abastecimiento y mantenimiento.